Amigas, amigos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. En este ciclo que emana de las entrañas del Partido Socialista del Departamento de Soriano, les damos las muy buenas tardes a todos ustedes y los convocamos, si ustedes nos permiten, entrar a sus hogares con la finalidad de que paso a paso, valga la redundancia y el nombre del programa, podamos tener la visión objetiva de los diferentes actores políticos del departamento en lo que tiene que ver a numerosos temas. En principio, el programa va a estar enmarcado y con la presencia, como aquí está presente Carlín Susalle, a quien le damos las muy buenas tardes. ¿Qué tal, Leo? Muy buenas tardes para todos. Quiero felicitarte y reconocer también, felicitarte por estar a cargo en plena campaña de un espacio televisivo que no es para nada menor, ¿no? Porque es lo que nos aporta a vincularnos con todos los hogares. Y reconocer también al Partido Socialista, porque el Partido Socialista ha estado presente a través de este medio durante todo el periodo, no solo en periodos electorales, sino que ha estado siempre en la pantalla de TCM, a través del espacio del diputado Enzo Malán, a través del espacio del Partido Socialista, a través del espacio de los ediles, a través de innumerables lugares, el Partido Socialista siempre está presente y no solo aparece en campaña electoral. Así que el reconocimiento y las felicitaciones por este nuevo espacio. Bueno, muchísimas gracias, Carlín. En definitiva, el agradecimiento lo trasladamos a todas las compañeras y compañeros del Partido Socialista. También queremos comentarles que vamos a tener próximamente la presencia de otras autoridades a nivel nacional. También nos van a acompañar en este ciclo de entrevistas los intendentibles, que bueno, se presentarán en un orden aleatorio y que también puede ser posible que la compañera Elena Cuadrado en alguna oportunidad seguramente nos esté acompañando. Pero te propondría, Carlín, de acuerdo al tiempo que tenemos, y el tiempo es tirano, valga la redundancia y el dicho, en poder entrar un poquito en lo que es la política departamental, y te voy a proponer un tema. Política económica departamental. ¿Qué te sugiere? Bien, como el público sabrá, nosotros desde la Junta Departamental hemos abocado los esfuerzos a realizar un control de los gastos que lleva la Intendencia. Hemos trabajado, los compañeros del Frente Amplio así lo han decidido y nos han dado la confianza para trabajar en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que en definitiva es donde ahí se corta la torta y se distribuye. Nosotros entendemos que el presupuesto departamental es el eje de ruta de cualquier gobierno. ¿Qué significa esto? Significa que cualquier gobierno departamental tiene el programa para llevar adelante las políticas que se comprometió en campaña electoral. Y los socialistas hemos sido muy rigurosos en eso. No obstante, fuimos los pioneros de la denuncia de Agustín Bascú cuando cometió irregularidades por la compra de combustible y hemos denunciado varias irregularidades. La Intendencia a nivel macro tiene diferentes partes. La primera es que de la torta del 100%, la mitad la Intendencia lo gasta en funcionamiento y en personal. El otro 25%, es decir, el 75%, es lo que corresponde a mantener todos los locales de la Intendencia, la papelería y demás que hacen contribuyen a la función de la Intendencia. Entonces estamos hablando que la Intendencia, de esa torta que tiene de presupuestos, el 75% la gasta en personal y en funcionamiento. Solo queda restante un 20% de inversión, porque el otro 5% se gasta en emprendimientos comerciales, que es el Magua y Palmar, que son los dos emprendimientos comerciales que tiene la Intendencia de Soriano. Permitime, por favor, Carlín, hacer una pequeña acotación. De acuerdo a lo que tú planteás, a lo que el Partido Socialista está razonando y llevando adelante como idea de esta gestión hasta ahora municipal del señor Agustín Bascú, no habría elementos adecuados como para hacer una gestión eficiente o eficaz de acuerdo a lo que tú estás planteando. Sí, efectivamente. Nosotros, en el mismo sentido de tu acotación,
La propuesta del Frente Amplio, ¿cuál ha sido? La discutimos en la Comisión de Presupuesto, la llevamos adelante en la reforma del presupuesto que el intendente vetó, es achicar el gasto de la intendencia y aumentar la inversión, que es en definitiva lo que hace a la calidad y a la obra que el vecino está necesitando, que está necesitando la iluminación, que está necesitando las veredas, que está necesitando las calles, y que muchas veces nosotros decimos, bueno, no puede ser que campaña tras campaña vuelvamos a insistir en lo mismo, en lo que insistíamos en la campaña pasada. Es que en realidad no se ha hecho nada y lo que se ha hecho es muy poco y no alcanza y se vuelven a reiterar los planteos. Entonces, desde el punto de vista económico, la propuesta del Frente Amplio tiene que ser a incrementar, a reducir el gasto de funcionamiento y aumentar la inversión en obra. Eso por un lado. Por otro, tenemos una intendencia que está saturada con los cargos de confianza. Estamos hablando de 68 cargos de confianza que tiene la intendencia de Soriano. Es un disparate. Gasta cerca de 60 millones de pesos anuales en mantener los cargos de confianza. Tenemos funcionarios de sobra que podrían llevar adelante esa tarea. Nosotros entendemos que el Frente Amplio tiene que reducir a 1/3 de esos 68 cargos de confianza para llevar adelante una gestión equilibrada. Y esas economías que se generan hay que dárselas a los obreros que tienen sueldos marginados y que, dicho sea de paso, hoy están en huelga, allí en huelga de hambre la Intendencia de Soriano, porque el intendente no cumple con la ley 17.577, porque el intendente no se ha comprometido en un aumento sustancial. No puede ser que todavía exista sueldos de hambre en el trabajo, en el cronograma de funcionarios de la Intendencia. No puede ser, en el escalafón, debí decir, de la Intendencia. Eso no puede estar pasando. Si nosotros queremos un Soriano de primera, necesitamos tener funcionarios bien rentados para que puedan hacer un buen trabajo. Y ahí se van a acabar las contrataciones y los vínculos laborales con las empresas, que se termina recurriendo porque se critica que el empleado municipal no lo puede hacer. Entonces, la propuesta socialista, la propuesta del Frente Amplio, en caso de ganar la Intendencia, va a ser esa. Va a ser reducir cargos de confianza para aumentar el salario de los que menos tienen. Va a ser hacer economías con el despilfarro económico que ha hecho esta administración para aumentar los sueldos de los que menos tienen. Y permitime agregar también que el gobierno del Frente Amplio va a manejar los dineros con transparencia. Hoy en día usted, vecino, vecina, quiere conocer algún dato de la Intendencia y no tiene forma, si no es por un pedido de informe, o no se lo contestan o no hay. Nosotros entendemos que la Intendencia tiene que tener todo transparentado en su página web, en cualquier lugar, pero la transparencia debe ser pionera en una gestión frente amplista. Bueno, sin duda, Carlín, hay muchos temas para dialogar, para conversar, para debatir. Sabemos que la gente está muy interesada en todo este ámbito político que se viene llevando adelante, como son las elecciones departamentales, y que sin duda llevan a que se intente llegar a la población con la finalidad de poder aportarle información concisa. Y bueno, de hecho, justamente uno de los puntos que tú tocabas está contemplado entre tantos puntos que tiene el programa común municipal del Frente Amplio. Entonces, eso queremos dejar como mensaje a la población y los vamos a convocar para una nueva instancia el próximo lunes a la hora 19:30 en Paso a Paso.